Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Y entrando en materia, yo le quiero agradecer antes de todo esto, muchísimas gracias a Maki6U7 que nos manda un superchat de $10 y dice: en California venden collares que dan toques cuando los perritos ladran. Nunca le pondré a mis perritos, pero a Kenia López Rabadán sí, se los mando. No, ¿qué pasó? No, esos collares no deberían ni siquiera de existir, la neta. No deberían ni siquiera de existir para nadie. Pero bueno, gracias por el superchat. Y entrando justo otra vez, vaya, hasta Monreal, se me ha olvidado mencionarlo, pero hasta Monreal en el discurso de Adán Augusto estaba con cara de, caray, se estaba también divirtiendo Ricardo Monreal. Pero bueno, otra cosa que es importante que pasó también en esta comparecencia es el posicionamiento de algunos senadores. Y miren, voy a retomar solo un fragmento del posicionamiento del otro Cepeda, Damián Cepeda, del senador del Partido Acción Nacional, que es, lo digo yo, es quizás uno de los perfiles más congruentes del PAN. Así de sencillo. Es fiel a su ideología, es fiel a la ideología panista, no es argüendero como Kenia López Rabadán, tiene una idea muy clara, tiene una idea muy centrada y además no está tapando el sol con un dedo. No estamos de acuerdo en muchas cosas con Damián Cepeda, definitivamente no se comparten ideologías ni mucho menos, pero en este caso lo quiero retomar porque Damián Cepeda acepta que fracasó la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y lo acepta con miras a tenemos que hacer más. No está de acuerdo con la estrategia de seguridad que se está implementando por el gobierno federal, pero lanza algunas propuestas. Y aquí mi punto es justamente ese, que saben cuál es el problema, tienen las soluciones, pero no se las están dando al que las puede solucionar. Porque las soluciones que da el senador Damián Cepeda en su mayoría son, o más bien las más importantes, son para que las implementen los estados, no para que los implemente el gobierno federal. Así que este es el posicionamiento que dio Damián Cepeda al respecto de la estrategia de seguridad con la que no está de acuerdo, pero reconoce que no está errado el decir que fracasó la estrategia de Felipe Calderón. La militarización, la guerra contra el narco fracasó. Ese es el senador Damián Cepeda el día de hoy. Recuperar la paz. Parecería que es obvio, pero lo tengo que decir, por eso ganaron. Ganaron porque había un hartazgo del pasado. Yo no planteo regresar al pasado. No soy defensor de oficio de nadie en absoluto. Creo que se hicieron cosas bien y hay que continuarlas, y se hicieron cosas mal y hay que cambiarlas. Y nuestro planteamiento en el 18 era de cambio, de futuro. Yo aquí, ahí sí, no estamos defendiendo el pasado. Pero hoy, 3 años del gobierno de Andrés Manuel, 100,000 homicidios dolosos. Si los comparas con los 3 primeros años de los últimos 2 sexenios, a uno lo duplica y al otro lo triplica. Y esos son datos de la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí estuvo la secretaria. ¿Y cuál ha sido la respuesta a eso? Pues más de lo mismo. No por algo se atribuye la frase de Einstein, que no está seguro si es de él, que si haces lo mismo vas a tener el mismo resultado. ¿Qué ha hecho este gobierno? Nada distinto, militarizar, militarizar y militarizar. Hay más militares hoy encargados de seguridad pública que en el pico de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Fracasó la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. No me da miedo decirlo. Hay que intentar algo distinto. Y como yo no vengo a decir solo que no, sino como sí, le ponemos una propuesta en la mesa. ¿Qué tal invertir en más inteligencia, particularmente inteligencia financiera, para desarticular el crimen organizado? Inversión en tecnología, fortalecimiento de policías estatales y municipales. Los crímenes en este país, hay 30 millones de delitos, 30 millones de delitos al año y 30 y tantos, 34,000 homicidios dolosos. El corazón de la inseguridad no está ahí, que por supuesto que hay que atenderlo, está en las colonias. Cuando le preguntas a la gente por qué se siente insegura. A eso voy. A ver, si el corazón de la inseguridad está en las colonias, ¿a quién le corresponde solucionarlo? A los gobernadores y a los presidentes municipales.
Si los gobiernos y los presidentes municipales no tuvieran un recurso, no se les asignara un recurso para seguridad, no estaría uno diciendo nada. Y al final el recurso, si la responsabilidad completa de la seguridad fuera del gobierno federal, porque es el que tiene el recurso y no le está dando nada a los gobiernos estatales y municipales, entonces no nos estaríamos, vaya, no estaría diciendo esto. Pero lamentablemente hay que decirlo. El gobierno federal está haciendo una parte, que todavía falta que avance, la Guardia Nacional se tiene que consolidar, hay muchos cambios que se deben de hacer, se tiene que afianzar, es una transformación, órale, pero nunca, a eso iba mi última pregunta en la pasada mañanera a la que fui, que al final es, bueno, ¿y qué va? O sea, los gobernadores y los presidentes municipales no están invirtiendo en mejorar a sus policías, no están invirtiendo en hacer capacitaciones, en erradicar la corrupción en las corporaciones, el abuso, no están buscando erradicar la corrupción que hay en los exámenes de control, en los exámenes de confianza. ¿Por qué se los digo? Porque los que dirigen las corporaciones están usando estos exámenes de confianza para decir quién se queda y quién se va. O sea, al final, por mucho que lo hagas y lo apruebes, si le caes mal a la persona que está dirigiendo la corporación, va a decir que lo reprobaste y sale bye. O sea, ese es el problema que estamos viendo, que hay muchos policías que tienen jornadas triples prácticamente porque le cayeron mal o hicieron algo que no le gustó al que dirige la corporación. Y esa es solo una parte y es la parte como civil. Ahora súmele que es muchísimo más fácil comprar a estos policías porque no tienen buenos sueldos, porque no tienen buenos seguros. O sea, seamos honestos, los gobiernos se la pasan presumiendo cuando compran armas, ¿no? Antes era cuando compraban patrullas porque el presupuesto venía etiquetado para comprar patrullas y no podían gastarlo en otra cosa. Uno decía en ese momento, bueno, compras patrullas, pero ¿quién las va a manejar? Y llegó un punto en el que en vez de comprarlas, rentaban las patrullas porque pues no, como no las usaban, solo las rentaban para las presentaciones, para los eventos y para las fotos. Entonces pasamos de comprar o rentar patrullas sin que tuviéramos policías para que las patrullaran a ahora decir, bueno, ¿y en dónde están los policías capaces? No se les está pagando. Están comprando armas que no les están enseñando a utilizar y que al final muy bien esas armas podrían quedar en manos de los delincuentes. Entonces, ¿de qué sirve comprar armas o comprar patrullas cuando los que las tienen que usar de forma correcta no saben, no los capacitas o se terminan vendiendo al crimen organizado o desorganizado? Para luego es pronto. Ese es el problema con las estrategias de seguridad, que sí, el gobierno federal tiene que meter mano, sí, sí tiene que meter mano. ¿Por qué? Porque lamentablemente en algunos estados ya han sobrepasado ya se sobrepasó lo que podían hacer las autoridades. Ese es el punto, que como ya no pueden hacer más, ya se vieron sobrepasadas, pues tienen que recurrir al gobierno federal, me queda claro. Pero aquí ya no solo es un tema de qué delitos le corresponden al fuero federal y qué delitos le corresponden al fuero común. Los gobernadores y los presidentes municipales se tendrían que estar haciendo cargo también de lo que les corresponde por el territorio. ¿Y qué hacen los presidentes municipales? Nada. Vemos a muchos presidentes municipales entrar en un cochecito y salir con 3 camionetas, 2 casas, cuentas del banco y hasta en el extranjero. Presidentes municipales. Y ahí empieza. Por eso siempre les digo, tenemos que irnos a lo municipal. Tenemos que ver lo que pasa en nuestros municipios, cómo están nuestros regidores, lo que está pasando en una escala menor, porque ahí donde son menos observados es donde hay más corrupción, ahí es donde más se compran a las corporaciones y las voluntades. Entonces, el diagnóstico que hace el senador del PAN, Damián Cepeda, no es erróneo, pero a quien le está pidiendo la solución sí, porque tendría que pedírsela al gobernador. O si va a pedir algo que haga el gobierno federal para poder incidir en materia de policías estatales y municipales en los gobiernos estatales, tendría que hacer alguna legislación, que haga alguna propuesta. No hay políticas públicas sin que tengan una base legislativa, sin que tengan un origen en la ley. No podemos pensar en políticas públicas si no existe un marco normativo. Entonces, no podemos pedir que el gobierno federal se meta y que diga vamos a cambiar o vamos a hacernos responsables ahora de los policías estatales y municipales cuando no tenemos un marco normativo porque esa es una atribución de los gobiernos estatales y municipales. Punto. Ahora, en el sentido de que se invierta en más tecnología, particularmente para la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, o más tecnología, pues ahí también corremos un riesgo y es el riesgo del espionaje, ¿no? Al final es una tentación
tener estos programas, estos softwares de inteligencia, porque pues muchas veces no nos sirvieron por muy de inteligencia, pues ahí tenemos a un Tomás Herón, por ejemplo, tenemos a un Genaro García Luna que utilizaban estos softwares de inteligencia que se supone tendrían que haber sido para detener criminales, pero los usaban para espiar periodistas, adversarios, activistas o defensores de derechos humanos. Entonces, pensemos a gran escala. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es la estrategia? Y hay que proponerla.